La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Una de las labores que tenemos aquí en este programa es observar el curso de la vida política en México y también de los que llevan la vida política en México en la administración de todo lo que son las intenciones hacia el público. Ese es parte de nuestro trabajo. Y he venido observando lo que se ha venido haciendo en el estado de Jalisco. Y tengo el gusto de platicar con Alberto Esquer, que es secretario de Asistencia y Desarrollo Social del gobierno de ese estado. Alberto, me da mucho gusto saludarte. Buenos días. Hola, Pedro. Muy buenos días. Siempre es un honor poder platicar contigo, Pedro. Es un placer el verte. Querido Alberto, decirte, ¿qué es lo que hace tu secretaría y cuáles son algunos de los indicadores que nos puedes compartir? Bueno, Pedro, creo que hay que partir del gran error que el gobierno de la República está haciendo en la política social a nivel nacional, que nos obligó a los estados locales a cambiar muchas de nuestras políticas públicas. Te voy a poner un ejemplo que además tú has mencionado en muchas ocasiones. Ante la desaparición del seguro popular a nivel nacional, pues muchos de los estados en el país quedamos en el desamparo, pero no precisamente nosotros, los y las ciudadanas, las y los niños. Un ejemplo, que recibían el medicamento para el cáncer infantil, quedaron de un día para otro en el desamparo. Y aquí en Jalisco implementamos una gran política estatal y me atrevo a decir que somos el único estado de la República Mexicana que hoy atendemos a los niños, a las niñas con cáncer infantil de manera integral, apoyándolos con cobertura universal, con medicamentos, pero aparte con transporte hacia los hospitales, con alimentos y con apoyo a la vivienda. Es uno de los ejemplos de la gran diferencia entre la política social del centro, que lo que busca es ampliar sus padrones electorales, coaptar la voluntad de los mexicanos, y aquí en Jalisco, con la política social, buscamos desarrollar las capacidades de las familias. Te pongo otro ejemplo. Ante la desaparición de las escuelas de tiempo completo, tuvimos en Jalisco que poner en marcha un par de programas. Uno tiene que ver con las academias deportivas para que los niños y las niñas, después de sus horarios escolares, pudieran tener una actividad deportiva en sus municipios, en sus localidades. Recordando, Pedro, que en Jalisco tenemos 125 municipios donde hay que estar atendiendo a todas las familias, niños, niñas y adolescentes. Otro ejemplo de la política social tan diferenciada que podemos ver con el centro y en los estados. Mientras que en el centro buscan ampliar los padrones electorales repartiendo subsidios a fondo perdido, en Jalisco estamos reconstruyendo las escuelas, generando alimentos para los niños en su periodo escolar, pero también apoyándolos con todos los uniformes, mochilas, útiles y zapatos para bajar la deserción escolar en los niños, porque en Jalisco queremos que todos los niños y las niñas vayan a la escuela. Y así te puedo, Pedro, decir una serie de acciones que contraponen la política social del país con lo que estamos viviendo aquí en Jalisco. Para terminar, otro ejemplo, la política de alimentos, siendo Jalisco el estado que más alimentos produce en toda la República Mexicana. Desde Jalisco se produce casi el 25% de los alimentos que se consumen en todo el país. Aquí, de la mano de la FAO, implementamos la política de hambre cero para que a ninguna familia le falten alimentos en Jalisco. A diferencia de que en el centro se entregan subsidios, aquí fortalecemos las capacidades y el desarrollo de las familias, Pedro. Pues esto, y además entiendo que cada vez más se está sintiendo una restricción en el presupuesto estatal derivado de lo que llega del centro de la República a los diferentes estados. Es decir, hay limitaciones presupuestales por un lado y por otro lado, pues donde jalas la cobija por un lado, descobijas por el otro. Ahora, con estos programas que tú aquí nos das a conocer, ¿en dónde se queda descobijado el Estado? Es decir, jalas para un lado, pero ¿qué es lo que entonces dejas de atender
por las necesidades que en otro tiempo hubieran sido cumplimentadas desde el centro y que ahora pues hay una ausencia. ¿Cómo se puede repartir el presupuesto sin que haya merma en otros lados? La realidad, Pedro, es que con la llegada del gobierno que actualmente tenemos, desaparecieron todos los programas de apoyo hacia los estados. Y te hablo de todas las secretarías. Yo tengo la oportunidad ya de tener 22 años en el servicio público y los programas que se tenían en desarrollo social, en la Secretaría de Infraestructura, en SEDATU, en Semarnat, hacia los estados desaparecieron, porque hoy lo que se dedica el gobierno de la República es a generar subsidios a las familias mes con mes. Pero aquí en Jalisco la distribución del presupuesto fue muy claro, muy contundente por el gobernador Alfaro. Primero le estamos apostando a todo lo que genera productividad, todo lo que genera tecnificación, todo lo que genera desarrollo económico y por ende eso se convierte en combate a la pobreza. Yo te puedo decir que en estos 4 años que llevamos trabajando en Jalisco, hemos con indicadores del Coneval y del INEGI, mientras que en el gobierno de la República o en el país creció la pobreza alimentaria, en Jalisco la reducimos por más de 1.5, mientras que en el gobierno de la República han crecido las desigualdades, la brecha de desigualdad, con datos de Coneval que se publicaron en el año 2021. En Jalisco somos el estado que hemos bajado esta brecha de desigualdad, es decir, hemos bajado los pobres con la política social implementada en nuestro estado de manera transversal. No entendemos la política social sin acceso a la educación, sin acceso a la salud, sin acceso al deporte y sin acceso a la infraestructura social básica. Esta es la tarea que el gobernador nos ha encomendado a todo el gabinete, de hacer una política transversal. Hoy te puedo decir que traemos una rehabilitación de escuelas dignas, de más de 1,000 escuelas, que además, cabe decir, Pedro, se está haciendo mucho de ello con dinero de los empresarios jaliscienses, porque se formó un fideicomiso sobre el impuesto a la nómina, que todo se está yendo a la educación. Es decir, aquí en Jalisco también ponemos el ejemplo de sumar esfuerzos con las organizaciones de la sociedad civil y con los propios empresarios. Te pongo el ejemplo del cáncer infantil, lo estamos haciendo de la mano con las organizaciones de la sociedad civil y los propios empresarios. Hoy podemos decir que tenemos cobertura universal, que ningún niño, ninguna niña de Jalisco se puede quedar sin tratamientos, sin medicamentos, sin alimentos ante este padecimiento, mientras que en el gobierno de la República se polarizó el apoyo a las organizaciones de la sociedad civil, aquí las fortalecimos. Efectivamente es una cobija que hay que jalar, pero que hay que tener una distribución equitativa más parejita. De las familias jaliscienses. Alberto Esquer, me hablas del gobernador, me hablas de 4 años de gobierno y también tengo que hablar de que viene ya un periodo en el que se tiene que empezar a pensar en qué sigue después. Yo he visto algunos encartes y algunos descartes en torno al gobernador y veo que tú empiezas a destacar de una manera importante dentro de las actividades políticas del Estado, lo que desde mi punto de vista te hace poder ser una persona que esté en posición de aspirar a suceder a Enrique Alfaro en el gobierno del Estado como candidato, ya sea por Movimiento Ciudadano o, me pregunto, ya sea por cualquier otro partido político. Pero te pregunto en principio, ¿podría ser el candidato, podría ser candidato o te gustaría o estarías en posibilidades de ser candidato al gobierno del Estado? Y en caso de que esto fuera, ¿serías un candidato por MC o en su defecto por alguna otra organización o coalición? Claro que sí, Pedro. Pues mira, he tenido la oportunidad de servirle a mi estado por más de 22 años. Me tocó ya ser legislador federal, legislador local, alcalde de una ciudad media de Jalisco, de Ciudad Guzmán, y ahora en estos 4 años secretario de Agricultura y secretario de Desarrollo Social. Conozco perfectamente mi estado, le hemos recorrido más de 4 veces todos los rincones del estado, sé que le duele, sé qué programas hay que darle continuidad al gran éxito que está haciendo el gobernador en el estado, y por supuesto que me gustaría ser gobernador de Jalisco, esperando los tiempos, los lineamientos, que mi partido, Movimiento Ciudadano, pueda presentar
en los próximos meses. Definitivamente yo soy miembro activo de Movimiento Ciudadano, pertenezco a un equipo político que encabeza el gobernador Alfaro, y una vez esperando los tiempos, estaremos levantando la mano para poder participar en la contienda para gobernador de Jalisco. Pero en este momento, Pedro, estamos concentrados en servir a los jaliscienses, en hacer la tarea que le corresponde a la Secretaría de Asistencia Social y Desarrollo Social en Jalisco, pero con la plena convicción de poder servir a los jaliscienses desde esta trinchera y desde mi plataforma política, que es Movimiento Ciudadano. En caso de que Movimiento Ciudadano tuviera otro encarte y hubiera otro candidato, de todas maneras pretenderías buscar el gobierno del Estado en otra fórmula y en otra base política, en otra estructura política? Por ningún motivo, Pedro, por ningún motivo. Yo pertenezco a un grupo político en el cual me siento muy satisfecho. Los gobiernos del Movimiento Ciudadano han demostrado resolver los problemas a los ciudadanos, tener buenos gobiernos, y además lo digo con claridad, poder pertenecer a otra organización como la del Centro. Prefiero retirarme de la política. En este momento, lo que estamos haciendo en Jalisco puede ser un ejemplo, y si mi partido decidiera por otra propuesta, nos sumaríamos, nos disciplinaríamos y estaríamos trabajando desde la trinchera que mi grupo político, que nuestro equipo, porque también quiero decir, Pedro, que en Jalisco somos un gran equipo. En Jalisco no hay corcholatas, no hay politiquería, aquí somos un equipo concentrado en la tarea sin adelantarnos a los tiempos, pero bueno, aún siendo este caso, estaremos participando para la gobernatura en Jalisco, Pedro, disciplinados y trabajando con este gran equipo. Bueno, en primer lugar, gracias por darme esta entrevista, porque te he venido observando y he venido viendo en ello que tienes enormes posibilidades de ser el próximo gobernador. Lo veo. Mi trabajo durante más de casi 50 años ha sido ver y ver el curso de las personas. Yo te veo ahí no por un acomodo político. Yo te veo en esta condición por algo que es una sentencia bíblica, ¿no? Que es: por sus hechos los conoceréis. He venido observando el desarrollo del Estado y quienes han venido dando resultados, y en ello te veo a ti, y yo te agradezco que me hayas tomado esta comunicación. Espero hacia adelante el que sigas muy pertinente con esta idea de buscar el gobierno, porque nos hace falta gente que tome el servicio público como servicio al público, no como servirse del público. Y en esta nueva etapa de la sociedad mexicana necesitamos gente de honorabilidad, como la que te veo, y espero no equivocarme. Estoy seguro que harás un buen trabajo. Te agradezco mucho, Alberto Esquer, y espero pronto, porque la vida pasa, pronto estar hablando contigo de estas posibilidades ya concretas. Gracias por estar conmigo esta mañana. Es momento de sumar esfuerzos, Pedro. Yo te agradezco a ti y te pido que sigas motivando a los mexicanos a recuperar a nuestro México, a seguir luchando por esa paz, por esa tranquilidad, por esa armonía, pero por la suma de esfuerzos que tanto requerimos los mexicanos. No dejes, Pedro, tú también, de seguir luchando y motivando a las nuevas generaciones. Gracias y muy buenos días, Pedro. Muchas gracias. Gracias, Alberto Esquer. Este hombre puede llegar a ser el próximo gobernador del Estado. Central FM Equilibrio. Marcando el cambio que México necesita.